Soy Rosy Carmona, madre, hija, esposa y esta es mi historia. La historia de mi vida no comienza cuando yo nací, comienza muchos años atrás con la historia de mi madre. Yo creo que mi historia se basa en la vida de mi mamá. Somos de un pueblo llamado Nonuava, está situado en el estado de Chihuahua. Y mi mamá, al quedar huérfana de mis abuelos, queda a cargo de su hermano mayor. Su hermano mayor tiene una adicción muy fuerte con el juego, con las cartas, y es así como que empieza a apostar todo lo que tiene hasta quedarse sin casa. Y la última apuesta y lo último que le quedaba, pues era mi mamá. Cuando apuesta mi mamá, ella nos platica que tenía 14 años, que de repente pues la llevaron, la encerraron en un cuarto, que cuando la tenían encerrada en un cuarto, pues ella en ese momento pues se da cuenta que ella no eligió el hombre con el que iba a estar toda su vida. Tenía 14 años. Y es así como a mi mamá la llevan a una casa, pues a una casa de un conocido de mi papá y de su hermano. Y después de eso, pues ella nos platica que ya esporádicamente la visitaba mi papá. Y en esas visitas es donde al final de cuentas, pues ella empieza a quedar embarazada. Se embaraza alrededor de 14 veces y de los 14 embarazos sobrevivimos 9. Y es así como ella, al no tener una casa propia, decide en un terreno, ve la oportunidad de construir una pared en una cueva y empieza a desaterrar, en la que se ve resuelta para protegernos de las inclemencias del clima. Ella la construye con piedra, con tierra, y al final pues la cierra con adobes, y es en la cueva en donde literalmente yo nací, y es ahí en donde comienza mi vida. Mi infancia comienza en la cueva, y esto hace que el estar en contacto con el campo, el tener sí todas las carencias que ahora me doy cuenta que las tuvimos, como no tener agua, no tener luz. Yo recuerdo una infancia muy, muy, muy feliz. Yo creo que si no conoces otro tipo de vida, pues no aspiras a él. Entonces yo en mi infancia nunca supe que era una persona de extrema pobreza. ¿Por qué? Pues porque yo sentía que lo tenía absolutamente todo. Tanto nos protegía mi mamá que ella creó un ambiente en donde pues nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta que éramos pobres. ¿Por qué? Pues porque vivíamos inmensamente felices. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que sí éramos pobres, y pues hasta los 7 años de edad no usábamos zapatos, siempre traíamos los pies chorreados. En nuestro único mes en el que sabíamos que nos íbamos a surtir de ropa es cuando llegaba julio. ¿Por qué? Pues porque eran las vacaciones de la familia de Estela y Eladio. Y Estela, Eladio y Eladio eran nuestros primeros ángeles de vida. ¿Por qué nuestros ángeles de vida? Porque yo creo que si Estela y Eladio no hubieran ido a la comunidad a regalar ropa, pues quizá nosotros no hubiéramos tenido con qué vestirnos. Sin embargo, pues nosotros íbamos con mucha esperanza de que nos iba a llevar la ropa de todo el año. Entonces parecía que íbamos a la plaza comercial. ¿Por qué? Pues porque nunca conocimos otra cosa. Y es aquí en donde yo creo que Estela y Eladio fueron nuestros primeros ángeles. ¿Por qué? Pues porque para que nosotros tuviéramos vestido por todo el año, pues tenían que haber llegado ellos. Y ellos hicieron que aún y cuando a nosotros nos gustaba andar descalzos siempre, pues que empezáramos a usar los primeros zapatos. Recuerdo cuando estaba chiquita que de repente llega a la cueva el director de la escuela primaria de la comunidad y platica con mi mamá y le dice que si no mete a sus hijos a la escuela, nos puede llevar el DIF.
Entonces, pues es así como que a mi mamá no le queda de otra, entonces empieza a meter a mis hermanas a la escuela. Entonces es así como entramos a la primaria. Luego mi mamá, sin planearlo, decide venirse a probar suerte a la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, es en ese momento en el que yo me doy cuenta que ser pobre en el campo y ser pobre en la ciudad es algo completamente distinto. En el campo comes, en la ciudad tienes hambre. Aquí sí me acuerdo yo perfectamente haber tenido hambre. Incluso me acuerdo alguna ocasión en la que iba con la mamá de mi tía política. Íbamos en el camión, me llevaba en el camión y vi a alguien enfrente de mí que estaba comiéndose un helado muy, muy rico. Y me acuerdo que me le quedé viendo tanto que me dijo esa persona, me dijo, ¿quieres? Y así, estándoselo comiendo, me lo da y empiezo yo a comer esa nieve, algo que tampoco nunca había probado. Entonces es ahí en donde ya, aun y cuando mi mamá siempre nos protegió tanto de no platicarnos nada de la violencia que ella vivió intrafamiliar, de todo lo que le tocó vivir, pues ya se le salió de un poquito de sus manos y es aquí en donde nosotros sí tenemos más carencias. Pero pues ella al final de cuentas para sostenernos pues tuvo que buscar trabajo y empieza a trabajar de empleada doméstica. Para trabajar de empleada doméstica le pidieron que se quedara de lunes a sábado. Entonces mi hermanita y yo nos quedábamos solas de lunes a sábado. Y es así como nos quedábamos a cargo de un hermano que yo siempre reflexiono y digo, bueno, el haber sido creados así nada más por mi mamá y en ocasiones a la buena de Dios o con el ejemplo del hermano mayor, pues uno de nuestros hermanos desvió el camino. Entonces nos tocaba que cuando estábamos solas, nosotras en la colonia, llegaba él de repente con muchos señores, llegaba a ponernos a hacer quesos de marihuana. Yo conocí la marihuana, yo supe lo que era comprimirla, con el tafil la enredábamos y él la guardaba, se la llevaba. En muchas ocasiones me tocó que de repente me forrara de 7, 8 hasta 9 años, me forrara de pacas de dólares y pues me trasladaba a otro municipio. Y recuerdo una ocasión en la que yo traía un chaleco y era tiempo de mucho calor. Y me acuerdo que él me dijo, no te lo vas a quitar. Y si te preguntan por qué traes el chaleco, pues diles que trae frío, que tienes mucho frío. Y estaba yo sentada con una niña y me dice la niña ya cuando estábamos en ese pueblo, quítate el chaleco. Y digo, no, tengo mucho frío. Entonces, pues así anduve en muchas ocasiones con él. Y es aquí en donde yo creo que llegan a mi vida otros ángeles muy, muy importantes. ¿Por qué? Pues porque son las maestras que estaban en la primaria en donde yo estaba estudiando. Porque empezaron a conocer la situación familiar, me preguntaban constantemente, porque yo era la hermanita, pero la hermanita mayor. Me dicen, a ver, ¿qué pasa en tu casa? Entonces le dije en una ocasión a una de las maestras, pues llega mi hermano y se va, por ejemplo, ayer estuvieron como 7, 10 hombres en la casa y todos empezaron a echar harina en la nariz. Y pues cuando traían la harina en la nariz, pues como que yo sentí que se pusieron muy locos. Y me dice la maestra pues muy asustada, no, pues ¿sabes qué? Cuando pase esto, pues lo que tienes que hacer es agarrar a tu hermanita y sálganse a la calle. Ahora me lo imagino y digo, híjole, ¿qué nos pudo haber pasado ahí? Luego termino la primaria y ya solamente quedábamos mi hermanita y yo. Entonces en la casa no había nadie que te aconsejara a estudiar. Yo decidí empezar a estudiar la secundaria porque los consejos que me dieron mis maestras, la gente que se acercaba a mí, en muchas de las ocasiones que llegaban a visitarnos a la escuela,
y que eres una niña así, pero que ves a alguien con traje, que va a algún evento a presidir una graduación, o que simplemente está en el evento porque es representante de alguien. Entonces, cómo los mensajes que nos da la gente que nosotros vemos como un ejemplo a seguir, cómo pueden llegar a cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque yo creo que decidí estudiar la secundaria en una primera meta, pues porque vi gente que hablaba y dije, yo quiero ser así, por ahí me quiero ir. Entonces decido estudiar en Onuaba. ¿Por qué? Pues porque para mí me significaba más fácil. ¿Por qué? Pues porque yo ahí encontraba que era más fácil comer, ahí encontraba que era más fácil acceder a la educación. Algo que yo tengo muy claro en este momento de mi vida es que a pesar de las carencias que tuve y de que todos esos 3 años que me pasé en la secundaria sin llevar un peso en la bolsa, nunca significó el sentirme menos. No, al contrario. La verdad es que yo creo que la secundaria es la primera institución de educación en donde existe la sociedad de alumnos, porque en la primaria no había. Y apenas estaba en primero de secundaria y fui presidenta de la sociedad de alumnos. Entonces, yo creo que el querer salir adelante era muchísimo más importante que el traer buena ropa o el estrenar cada mes. Cada prenda que me ponía, pues significaba que si me la ponía lunes, me la iba a poner miércoles, y me la iba a poner viernes, y me la iba a poner domingo. ¿Por qué? Pues porque nada más la lavaba y la lavaba y la lavaba. También yo creo que los papás de mis amigas, los consejos que me daban en ese momento para que siguiera estudiando, pues significaron muchísimo para mí. También los creo ángeles de vida. ¿Por qué? Pues porque si bien yo no llevaba dinero en la bolsa en toda la semana, pues la verdad es que siempre mis amigas tenían algo que picharme. Siempre sus mamás, la mamá de una de mis mejores amigas tenía una tienda en el pueblo y ella nos daba los burritos. Entonces yo creo que sí puedes definir tu vida no de acuerdo a lo que tienes, sino de acuerdo a lo que crees que puede ser. Y es en la secundaria en donde yo obtengo mi primer certificado de secundaria, con todas las boletas guardadas, pero sin ninguna firma, absolutamente nada. Nadie iba a mis reuniones. Entonces yo comprendo desde ahí que si quiero salir adelante, pues va a ser porque yo misma quiero luchar. Si bien sí, con la ayuda de muchísima gente, como es mi hermano mayor que me tenía en su casa, mi hermano y mi cuñada, pero pues tenía que esforzarme por mí misma. Y el certificado de la secundaria lo guardo como oro molido. De hecho, ahorita si a mí me preguntan si soy licenciada, si soy maestra o si en un futuro voy a ser doctora, pues la verdad es que sí lo voy a hacer. Pero yo creo que a mí no me gusta que me digan, no me gusta ni que me digan licenciada ni que me digan maestra. Incluso si estoy en un evento público, me gusta nada más que me presenten como Rosy Carmona. ¿Por qué? Pues porque mi mayor orgullo es haber terminado la secundaria. Yo con haber terminado la secundaria ya me siento absolutamente ganadora. Después, cuando termino la secundaria, se llega el momento de, bueno, pues me voy a ir a Chihuahua a estudiar la preparatoria, el bachilleres. Pero el papá de una amiga me dice, a ver, Rosy, pues aquí te podemos ayudar, te podemos echar la mano todo. En Chihuahua está más difícil, mejor termina la preparatoria aquí en el telebachillerato y después te vas a la universidad. Pues ya estaba pensando en grande. Me meto al telebachillerato, también presidenta de la sociedad de alumnos, me vuelvo la flor más bella del campo, que allá para ser reina de las fiestas patronales, reina del municipio, pues la gente tiene que votar por ti. La verdad es que a mí no se me dificulta nunca que me den nada. Yo creo que las cosas me han llegado y yo siempre las tomo con muchísimo amor. Y es así, con la ayuda de mucha gente, que termino el bachillerato. Ya a punto de terminar el telebachillerato, hay un evento político en el pueblo. Entonces mi hermano me invita a que le ayude a organizar la cabalgata en donde va a llegar el candidato a gobernador.
Entonces, pues yo lo recibo, voy en mi caballo, empiezo a dirigir la cabalgata y cuando llegamos al lugar del evento, dice el candidato, se me acerca y me dice, qué bárbara, qué padre, dirigiste la cabalgata, ¿cuántos años tienes? Y ya, pues le dije, tengo 18. Y me dice, ¿y qué vas a estudiar? Entonces lo primero que le digo, no, pues lo que pasa es que todavía no sé, quiero estudiar la normal porque quiero ser maestra, pero se me hace que no voy a poder ir al examen. Entonces, en ese momento me dice él, ¿y no te gustaría ser abogada? Y luego le digo yo, ¿abogada? Digo, no, pero eso se me hace como que está muy inalcanzable, está muy difícil para mí. Entonces me dice él, pues yo soy abogado y voy a ser gobernador. Entonces, pues a mí se me hace que es una carrera muy padre, si te gusta, si andas en esto, pues la verdad es que deberías de estudiar para abogada. Y ya ahí le digo yo, no, pues, ¿y cómo se le hace? O sea, todavía le empiezo a preguntar, lo distraigo de lo que está haciendo. Y le habla a su asistente y le dice, Tavo, ayuda a esta niña para que entre a la universidad, enséñale cómo se saca una ficha. Y pues ya ahí en ese momento pues él me dice, tienes que ir a sacar una ficha, tienes que presentar un examen. Entonces es cuando empieza la travesía para estudiar para ser abogada. Ya yo me vengo a hacer el examen, ya cuando logro entrar a la Facultad de Derecho, solamente me faltaba una cosa, ya tenía que pagar el primer semestre. Entonces me acuerdo perfectamente que no tenía, creo que eran como 3,500, para mí era un mundo. Y me acuerdo que me preguntan como por encargo, me hablan para preguntarme, oye Rosy, solo para preguntarte que si ya entraste a la universidad, me encargaron mucho tu caso. Y luego le digo, sí, pues es que ya voy a entrar, pero pues no tengo dinero para entrar. Y luego como que hasta hizo una expresión de que pues a ver cómo le voy a hacer con esta niña. Y luego dice, a ver, si quieres yo te los presto, pero ya por favor entra a la universidad. Y pues me presta los 3,500 pesos, después se los pago y es como entro a la Facultad de Derecho. Cuando entro a la Facultad de Derecho me doy cuenta que en mi pueblo pues saludamos a toda la gente, la saludamos nada más porque pues aún y cuando no los conozcamos, gente que llegaba de fuera, los saludábamos. Entonces yo entro saludando a los conserjes, a la de la biblioteca, a la de la tiendita, a la de la cafetería. Y pues esto es lo que me abre muchísimas puertas. ¿Por qué? Pues porque yo para poder llegar a la Facultad de Derecho salía a las 5:30 de mi casa, a las 6 tomaba el camión y a las 7 de la mañana llegaba a mi primera clase. A las 9 me tenía que ir a trabajar, luego regresaba en el horario de la tarde y regresaba ya a las 9 de la noche, ya estaba de regreso para la colonia. Pero ¿qué pasaba en la colonia en donde yo vivía? Que yo vivía en la colonia Morelos o Martín López, como algunos la conocen. Pues en ese tiempo había muchas pandillas de distintos bandos. Entonces para poder llegar a la casa, si llegaba en el camión, yo tomaba el camión a las 9 de la noche de la universidad y ya no entraba hasta la colonia porque pues era una de las colonias peligrosas. Entonces tenía que regresar caminando. ¿Qué pasaba? Pues que por lo general pues estaba peleando una pandilla con la otra pandilla. Me topé con un sinnúmero de situaciones cuando regresaba en lo oscuro desde Plaza La Sierra hasta mi casa, que mi casa estaba casi donde topa con el canal. Entonces en todo ese trayecto incluso hubo una ocasión en el que va un muchacho en una bicicleta y nos vamos a topar, y yo veo en ese momento cuando me voy a topar con este muchacho que alza la mano así como para pegarme, y lo último que recuerdo en ese momento es que lo agarré y le tenía ya el codo en el cuello. Entonces pues no me pasó nada. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la calle te enseña. Entonces eso nos prepara para salir de un sinnúmero de situaciones.
¿Y qué pasa en la universidad? Pues que aprendo que hay muchas becas, me vuelvo muy buena para conseguir seguir en la facultad, para terminar una carrera. Uno de los conserjes en una oportunidad me dice, a ver, mija, es que yo la veo que usted batalla mucho. Mire, si yo la adopto, si usted se vuelve mi dependiente económica, ya no va a tener que pagar nada. Nada más el día de la inscripción paga 200 pesos y es todo. Pues desde ese momento me adopta y es así como termino la carrera. Después termino las maestrías con esa beca que él me estaba proporcionando. Pero pues esto ¿con qué lo hilo? Con el haberlo saludado constantemente cuando entré a la facultad, eso pues hace que los conserjes se volvieran mis amigos. Y eso hace que pues otra vez estuvieran los ángeles en mi vida ayudándome, que fueron marcando mi camino. Pues es cuando estoy en clase con un maestro que era muy altruista y que ahora incluso ese maestro es rotario, que cuando estoy en el semestre con él está organizando brigadas para ir a las casas hogar, pero yo le digo, oiga maestro, fíjese que pues allá en la sierra y en Onuaba, pues se necesita mucha ayuda, ¿cómo no vamos y regalamos ropa y regalamos despensa? Y él me dice, pues fíjate que sí, me parece. Entonces se organiza con otros grupos que tenía de alumnos, nos organizó como a tres grupos y vamos a Onuaba a entregar ayudas en camiones de la universidad. Y cuando llegamos a Onuaba, pues él empieza a preguntarme de la cueva, conoce, entonces le platico toda mi historia. Y me dice el maestro, muy bien, Rosy, en el examen final, ahí te voy a preguntar muchas cosas de tu historia. Pero, aparte de cuando él me estaba dando clase, también me estaba dando clase otro maestro de derecho penal. Y es en ese momento en el que el maestro de Derecho Penal está hablando de los delitos en particular. Entonces nos empieza a decir, a ver, bueno, ¿cómo definimos homicidio? ¿Cómo definimos violación? ¿Cómo definimos estupro? ¿Cómo definimos trata de personas? Y cuando empieza a dar las definiciones, yo me acuerdo que levanto la mano y le digo, oiga maestro, a ver, si a una persona le pasa que la encierran, le pasa que pues en contra de su voluntad tiene relaciones sexuales, pues ¿eso qué es? Y dice el maestro, no, mija, usted ya me puso todos los ejemplos de toda la clase que le iba a dar. Entonces me dice, mire, ahí para empezar, pues se configura violación. ¿Por qué? Pues porque nos da la explicación del concepto de violación. Entonces es en ese momento en donde a mí se me cae mi mundo. Todo eso que mi mamá hizo durante toda la vida, todo eso que hizo para protegernos, para que nosotros no estuviéramos a lo mejor sí enterados, pero pareciera que lo veíamos como algo normal, pues ahí se me cayó mi mundo. Me doy cuenta que pues había un hombre que yo le decía papá, pero pues que había sido capaz de hacer tantas cosas tan malas. Entonces yo ya le estaba poniendo nombre a lo que mi papá le había hecho a mi mamá. Sin embargo, mi maestro de Derecho Penal me dice los delitos en particular, pero el otro maestro con el que fuimos a entregar despensas, en el examen final me dice, porque en Derecho los exámenes finales son orales. Entonces me dice, a ver, Rosy, estás exenta, ya te tengo calificada, tienes un 10. Y luego pues yo me puse muy contenta y me dice, tienes un 10, pero estos 20 minutos que íbamos a utilizar para tu examen, lo vamos a utilizar para platicar de tu papá. Híjole, pues yo creo que yo ahí me acuerdo perfectamente que le dije al maestro, no, mejor pregúnteme lo que quiera del examen. Y me dice él, no, vamos a platicar de tu papá. Y es ahí cuando yo creo que es uno de los ángeles más importantes en mi vida, porque él me dice algo muy importante que me marcó. Me dice, mira, ¿sabes qué, Rosy? Yo creo que tú eres una persona que va a lograr muchas cosas. Vas a salir de la universidad, vas a seguir trabajando porque ya estás trabajando y vas a conseguir un trabajo y otro.
pero solamente lo vas a hacer si perdonas de verdad a tu papá, si perdonas de corazón, incluso hasta si vas y lo visitas, si ese abrazo que tú me has platicado que él nunca se los da, es más, tú vas a ir y se lo vas a robar. Si él necesita ayuda, tú lo vas a ayudar. Y si él no te visita, tú lo vas a visitar. Entonces, después de una larga plática con él, pues la verdad es que yo recuerdo que lloramos juntos, lloré, pero después de ese examen creo que cambió mi vida. Y cambió mi vida porque, pues, para retomar el camino que yo ya traía, decidí no guardar rencor en contra de mi papá, decidí perdonarlo de corazón, y yo creo de verdad que eso hizo que sea ahora la persona que soy. Nunca se me dificultó pedir para los demás. De hecho, siempre que había alguna situación en la que se necesitara pintar una cancha, pedir computadoras para la escuela o hacer alguna brigada, creo que se me facilitaba mucho. Entonces, yo creo que esta parte de mi vida en donde todo se me facilita tanto, pues es gracias a que siempre me tocó ver cómo los demás me ayudaban a mí. Entonces, creo que si a mí en algún momento me tocó ser el prójimo o me tocó ser ayudada por estos ángeles de vida que les llamo así porque creo firmemente en que inciden en tu vida, pues es gracias a ese ejemplo que a mí me interesa devolver un poco de lo mucho que me han ayudado y que han transformado mi vida. Entonces es por esto que a mí me interesó iniciar un proyecto de fotografía en donde pues a mí me gustaba tomarle fotos a la gente de extrema pobreza que quizá no podía tomarse un estudio, pero que retratara pues la felicidad, la sonrisa, que los hiciera verse diferentes o aspirar a más. Y tomaba las fotografías y se las regalaba a la gente. Luego después yo veo que aquí en la ciudad pues hay muchos niños que no saben jugar el calabaceado, que no saben jugar el bote sonado, que no saben jugar a la cuerda. Y es con esto que por medio de un club rotario en el que fui presidenta, iniciamos con un proyecto en los que les enseñamos los juegos tradicionales que muchos de nosotros, muchos de los que son de mi edad, pues sí no lo sabemos, o muchos que son un poquito mayor que nosotros, pues los jugamos, los disfrutamos. Entonces comienzo con talleres para los niños, para que no crean que porque no tienen un aparato electrónico, pues ya no tienen la manera de ser felices. Con el proyecto iba implícito también enseñarles a sembrar su propia comida, sus hortalizas, talleres de resiliencia en donde aprendieran a vivir con la situación que nos toca vivir, que si bien en ese momento te toca vivir en esa situación, pero cómo lo puedes canalizar y cómo puedes ser feliz con lo que tienes. Entonces es un proyecto que yo creo que si bien todo lo que hacemos como asociaciones civiles, todo lo que hacemos como clubes de distintas instituciones, como es muy muy importante cada cosa que hacemos porque podemos incidir en la vida de mucha gente, pero pues decidimos hacer un proyecto que fuera más a largo plazo, que no fuera nada más solamente ir en una ocasión y ya no volver, sino ir todas las semanas durante un año para poder decir, a ver, no solamente fui en una ocasión y ya me fui de la colonia para siempre, no, fui en una ocasión y ya después de un año la gente cambió. ¿Por qué? Pues porque hicimos todo esto para que la gente pudiera cambiar un poco su estilo de vida. Me gusta ayudar a la gente porque yo lo relaciono mucho con una frase que la leí y me gusta mucho, que dice, yo no doy porque tenga mucho, sino porque sé lo que es verdaderamente no tener nada. ¿Y qué pasa de la cueva a mi casa? Pues que aquí yo tengo una vivencia muy importante en mi vida, que es relatarles cómo son las bodas de mi pueblo. Allá, en lugar de que el novio te esté esperando en la iglesia y llegues tú con tu papá,
En Nonuava el novio va hasta tu casa con todo el pueblo, con una banda, y tú sales de la casa y todo el pueblo te aplaude. Entonces yo siempre soñé, yo dije, pues yo quiero salir de mi cueva. Entonces cuando me casé, pues gracias a Dios cumplí mi sueño, lo hice. Salí de la cueva, me estaba esperando todo el pueblo, me estaba esperando mi futuro esposo, y de ahí nos fuimos caminando con todo el pueblo y la banda atrás hasta que llegamos al lugar en donde nos casamos. Después de esto, en muchas de las ocasiones que nosotros visitamos a mi mamá, le dice un día a mi mamá a mi esposo, le dice, no hombre, oiga, pobrecito de usted. Y luego le dice, ¿por qué? Pues es que ahora los hombres la tienen bien difícil. Sí, pues él dice rápido, sí, eso sí es cierto. Le dice, ¿pero por qué, señora? No, pues ahora las mujeres se enojan por todo. Y luego le dice, sí. Ahora se enojan hasta porque les pegan, porque las engañan. Entonces, pues no, pobres de ustedes. Pues esto lo relato porque, pues como para mi mamá siempre todo fue tan normal. Y pues, ¿qué les puedo platicar de mi casa? Que yo siempre he creído, y lo he platicado con mi esposo, que le digo siempre que no se preocupe por la casa en donde vivimos, que cualquier casa que tengamos y que construyamos los dos juntos, pues yo la voy a poner bonita. Yo siempre he sentido que el lugar en donde estás, pues al finalmente es tu hogar, porque tú lo construyes, tú haces que esté bonito. Eso sí, y la verdad es que creo que eso me pasa muy, muy seguido. Hay muchas ocasiones en las que abro el refri y que está lleno de comida, y hasta le he dicho a mi esposo, le digo, ¿cómo valoro ahora que tengamos tanta comida? Porque hubo en muchas ocasiones en que abría el refri de mi casa cuando ya vivíamos aquí en la ciudad, y estaba en muchísimas ocasiones, las más creo, vacío. Y como ahora pues a pesar de que fui tan feliz y estuve y estoy tan agradecida de todo lo que he recibido, pues ahorita, aun y cuando la vida es más cómoda, pues yo creo que siempre mi aspiración más importante en la vida va a ser construir esa pared de piedra y lodo adobe que me enseñó mi mamá para proteger a mi familia, a mi bebé y a mi esposo.